En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 639 de Cuartillas Radio. Les saludamos los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario. Y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del Zipa, el periodista Antonio Estrada Saldarriaga. El saludo especial. Quiero traerles hoy una crónica de eso que nos hace tanta falta al periodismo en el día de hoy. Y rescato del 3 de diciembre de 2023 de Jorge Barraza, un titular de algo que él hace un recorrido maravilloso y de grandes lecciones que él tituló Medio siglo de periodismo. Progresa la ciencia, avanza la tecnología, lo único que no mejora es el hombre, solía decir ese ciudadano ejemplar y escritor notable que fue Ernesto Sábato, muerto antes de inventarse el lenguaje inclusivo. La frase es olímpicamente aplicable al periodismo. En estos 50 años en los que hemos estado dentro, vimos modernizarse y envilecerse la profesión en iguales profesiones. Comencé en esta cuerda a fines de 1973. Desde el punto de vista operativo era todo manual, artesanal, con las viejas máquinas de escribir Olivetti verde olivo o las Remington negras, señores de camisa blanca, corbatita fina y el humo del cigarro impregnando todo el ambiente, y en algunas mesas una botella de caña. Ni resmas de papel había. De las enormes bobinas de papel con que se imprimía el periódico se guillotinaba a tamaño carta y con eso escribíamos. Pero no era simplemente amontonar letras, había que saber. Uno levantaba la cabeza y se admiraba de lo que tecleaba cada compañero. Eran muchos cracks. Eso exigía. Había que jugar la pelota al pie. Nada de pelotazos. Nadie había estudiado periodismo. Venían de la escuela pública, pero eran escribas de raza que se regaban con los grandes autores. Se iban haciendo en la fragua de la práctica. El director era una figura prominente que destilaba sabiduría. Mi primera comisión fue cubrir una asamblea de socios en Boca. Yo de eso no sé nada, dije. Me gustaba la pelota. Y le abren comillas, usted vaya, anote todo y luego viene acá y lo escribe, y le cerraron comillas. Fue la sencilla instrucción, raspando pero pasé la prueba. Terminábamos de cerrar a las 12 de la noche, si de pronto había algún partido de la Copa Libertadores, entonces a las 12:30, y el diario salía igual en horario y como manda el código, la ficha del partido, un sesudo comentario, 2 fotos, notas de vestuario y algún recuadro aparte con noticias emanadas del juego. Ahora que es todo satelital, hay que bajar la persiana a las 5 de la tarde porque es una orden de la gerencia administrativa. Dentro de poco va a haber que comentar los partidos antes de que se jueguen. En los diarios manda recursos humanos, publicidad, distribución, marketing, el taller. Antes mandaba el periodismo, la noticia. Terminado el turno, íbamos a tomar café para hacer tiempo y luego al pie de la rotativa a esperar que se imprimiera el diario de las 3 de la mañana.
es muy importante que eso, lo que hacíamos, lo dicta la pasión. El periodista de alma no tiene horario. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartillas Radio es Claudia Consuegra Peña. Ella es comunicadora social periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestra invitada de hoy. Claudia, bienvenida a Cuartillas Radio. Muchas gracias a Abraham y Zoila por esta invitación a estar con ustedes en este importante espacio periodístico y cultural para la ciudad, Claudia, para el departamento de Antioquia. Claudia, ¿por qué eligió la comunicación y el periodismo? Una muy interesante pregunta, Abraham. Imagínate que esto me hace evocar e irme, digamos, llevar la película de mi vida a cuando yo era una niña. Resulta que yo era una niña y así me recuerdo, pero sobre todo así me recuerda mi abuela, mis tíos, mi madre, que yo jugaba con las muñecas y les ponía el cepillo de peinar el cabello, el pelo, y lo ponía de micrófono, y yo me la pasaba entrevistándolas a ellas, y yo también entrevistaba a todos los de mi casa. Eso era uno de mis juegos favoritos. Resulta que en mi casa eran teleadictos, o sea, amaban la televisión, o sea, mis tíos veían muchísima televisión, y cuando mi mamá salía a trabajar y nosotros llegábamos del colegio, la ruta escolar nos dejaba en la casa de la abuela. Pues ella era feliz escuchando en la radio, en la radiola, emisora del Atlántico, porque yo crecí en la ciudad de Barranquilla, mi niñez fue allá, emisora del Atlántico, y a mí me encantaba impostar la voz. Yo no sabía que eso era impostar, pero eso era lo que yo hacía, y yo imitaba las voces masculinas de los locutores, que tenían unas voces espectaculares, y las voces femeninas. Y luego, por la noche, nunca se me va a olvidar que a las 7 de la noche el noticiero que se veía en la casa era el noticiero 24 horas. Pues bien, yo llegaba y emulaba e imitaba a esta niña Adriana Arango, antioqueña, que se fue a trabajar allá. Y bueno, pues fui creciendo. Esa fue una época que nos tocó muy dura acá en Medellín, que fue una época, nos tocó marcada a la adolescencia de nosotros y a la juventud, en la época del narcotráfico. Pues bien, yo decía, y yo me soñaba con ser periodista. Imagínense, yo decía que era o periodista o cantante. Me la pasaba como si fuera toda una locutora entrevistando a la gente o cantando. Mi mamá me dijo, no, cantante ni riesgos. Entonces, bueno, yo todo el tiempo empecé a averiguar desde mediados de la secundaria, y yo le dije ya a nosotros acá en Medellín que yo estudiaría comunicación social, o en la de Antioquia o en la Bolivariana, en la Pontificia Bolivariana, y terminé estudiando en la Universidad Pontificia Bolivariana Comunicación. Claudia, cuéntenos acerca de su experiencia en medios de comunicación o en las diferentes áreas de la comunicación en las que se ha desempeñado. Claro que sí, Zoila, imagínense que, bueno, siguiendo con este relato y conecta perfectamente con esta segunda pregunta, resulta que yo era una estudiante como que académicamente me iba muy bien. ¿Y cómo les parece que en primaria me promovieron un curso y en bachillerato otro? Pues bien, yo no salí de 17, 18 años del colegio, yo salí de 15 años y medio, era todavía una niña. Pero como les digo, me tocó toda esta época pues de la violencia del narcotráfico. Pues bien, yo entro a estudiar la universidad siendo todavía una niña de 15 años y medio, y terminado el primer semestre de comunicación en Bolivariana, veo yo que está pegado en las carteleras de la universidad una convocatoria a un casting para trabajar en un noticiero de televisión. Decía que era para presentar. Pues, ¿cómo les parece que nos presentamos 80 entre estudiantes y profesores
al casting y nos eligen a Paula Jaramillo, la que fue muchos años presentadora de televisión de Noticias Caracol, y a mí, a este pecho, a Claudia Consuegra. Nos elige Maya Televisión, que era la empresa que fundó, que el dueño era el periodista Rodrigo Maya Blandón, uno de los cofundadores de Teleantioquia. Pues, ¿cómo les parece que yo llego a la universidad, porque esto era final del primer semestre, y llego a matricularme a segundo semestre y yo ya trabajaba en televisión? Entonces, presentando el noticiero de la Cámara de Representantes en ese momento, que fue para la que nos eligieron, eso se pregrababa, pero también Maya se gana, en ese mismo tiempo se gana la licitación para el noticiero de la 1 de la tarde de Teleantioquia, que esa empresa de Maya después se llamó Cuanta Telecomunicaciones y el noticiero se llamó, ya ahora más recientemente, Hora 13. En ese momento se llamaba Noticias Día y Noche, y Rodrigo Maya me vio como madera. O sea, yo presentaba el noticiero, yo les dije, yo quiero hacer notas periodísticas. Pero es que usted apenas está en primer semestre, no importa, enséñeme, yo aprendo. Porque en comunicación, apenas hasta mediados de la carrera era que nos iban a dar las materias de teleperiodismo y radioperiodismo. Pues bien, yo entro a trabajar en el noticiero de la 1 de la tarde, de todos los días de Teleantioquia, Noticias Día y Noche. Empiezo a trabajar de 16 años de edad. Mi mamá le toca, que en paz descanse, firmar mi primer contrato de trabajo. Entonces yo comienzo toda en la parte audiovisual. La radio también me ha apasionado demasiado, y trabajaba en Maya Televisión en el noticiero de la 1 de la tarde. Estudiaba, no se imaginen cómo, o sea, de 6 a 8 de la mañana empecé a coger materias, todas las materias por las noches, porque pues el noticiero me tocaba producir noticias toda la mañana, y salir al aire pues también con muchas noticias en vivo de toda esa época de violencia, salir con esas noticias a contarle a los televidentes a la 1 de la tarde, y me tocaba coger materias por la noche. Nada, yo entro también a trabajar, imagínense que yo trabajé con el gran Miguel Zapata, que era de emisora Claridad, de Radio Clarín, y también hacía radio con él. Eso fue lo primero que hice acá. También, como me tocaba entrevistar muchos personajes de la vida pública, alcaldes, gobernadores, me pareció espectacular también trabajar en comunicación política. Entonces, ¿cómo les parece que después de trabajar unos años en Maya Televisión, en el noticiero, me eligen como jefe de prensa de un candidato a la alcaldía que sería alcalde de Medellín, Sergio Naranjo Pérez, que fue presidente del Atlético Nacional? Entonces, eso me motiva a estudiar la especialización de opinión pública y mercadeo político en la Pontificia Javeriana, que existía esa especialidad. Ya me voy, recién termino yo materias acá en Medellín, no tenía sino yo como 19 años, porque como entré tan chiquita, pues para 20 años, haciendo la tesis me voy a trabajar a Bogotá. Entonces me voy a trabajar a medios de comunicación, a estudiar la maestría, y allá trabajé en los noticieros que existieron, que fue la época para mí dorada de la televisión, antes de que las programadoras, que Caracol y RCN eran programadoras, las convirtieran en canales privados. Yo trabajé en el telenoticiero del mediodía, que era la competencia del noticiero nacional, con Edgar Maldonado de director, era el noticiero pues de las 12:30 del día. Trabajé con el noticiero En Vivo, que fue el que reemplazó QAP Noticias por la noche, o sea, una gran experiencia pues en la parte audiovisual. Y ya después de eso, el perfil mío se ha dirigido a toda esa parte audiovisual, ser periodista, he sido jefe de redacción, directora del noticiero del Senado, en el canal Congreso, fui gerente de producción 5 años en Bogotá, directora del noticiero ESAP Noticias de la Universidad ESAP, allá con sede en Bogotá. Esto me hizo quedarme en Bogotá 22 años, porque realmente todo el ascenso mío profesional y toda la cúspide profesional se dio en la capital de la República. Amo Medellín, me regresé otra vez hace 7 años acá, pero Bogotá realmente me permitió muchas felicidades en el ámbito profesional. Hoy muchos de los que son directores de los noticieros, de la revista Semana, Yesid Lancheros, que reemplazó a Vicky Dávila, es gran amigo mío. Todos los que, por ejemplo, un Darío Fernando Patiño, que fue años con Lucía Madriñán, codirectora de Noticias Caracol, todos ellos fueron, digamos que son buenos colegas. En esto realmente es muy lindo porque a mí me ha encantado ponerme las botas, estar en la calle, hacer radio, hacer televisión, hacer prensa, pero también primero que todo tener un colegaje muy grande, tener para mí un capital humano muy grande, que yo digo,
pues señor, gracias te doy por esto, es tener muy buenas amistades y muy buen colegaje. O sea, yo nunca he visto el periodismo y la comunicación como una competencia en donde quiero ser mejor que el otro y avasallo el otro. No, yo construyo con el otro, y el colegaje periodístico en esta profesión, en esta actividad que es muy bonita, pero que conlleva muchos riesgos en materia de derechos humanos en un país como el nuestro, es muy importante tener buenos colegas y buenas amistades entre los colegas. Qué buena trayectoria. Por acá también nombró a Dario Fernando Patiño, él también pasó por acá por Cuartilla Radio, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Gustavo Castro Caicedo, Gustavo Gómez de Caracol, cantidad de locutores que han pasado por Cuartilla Radio. ¿Qué retos tienen los periodistas y comunicadores hoy en día? Así es, ahora muchas personas pasan por el importante programa que ustedes hacen y los retos que tienen los colegas de hoy en día, estos chicos que son estudiantes, que son los futuros periodistas, comunicadores sociales, personas de los medios de comunicación y los que ya están recién egresados, tienen un reto muy grande y es el de combatir las noticias falsas. A ver, ¿qué pasa? Que estamos en medio de una era digital en donde realmente hacer, digamos que la información, antes de cuando a ustedes y a mí nos tocó dar los inicios en el periodismo en la era análoga, no teníamos internet, debíamos recurrir cuando queríamos investigar más profundamente si eran programas académicos a las bibliotecas, las fuentes de información, cotejar con las fuentes, documentos, que todavía hoy uno debe cotejar documentos, pero no estábamos a un clic de la información. Eso ha traído tanto de bueno, digamos, todo el avance digital, como también de no tan bueno, y es que a vos te pueden decir, por el tema de la inmediatez, una mentira, y tú, sin cotejar la información, sin cotejar la veracidad, das un clic y produces y replicas la noticia, replicas el boletín de prensa, la información que te dan como si fuera cierta. ¿Cuál es el reto, señores? Muy bueno, desde con un celular en la mano, desde tu casa puedes hacer teletrabajo, desde que tengas buen internet, a la orilla del mar puedes estar haciendo un programa periodístico, pero ¿qué pasa? Y entonces puedes llegar y revisar por Google la información, puedes revisar desde la pantalla de tu celular la información, pero las noticias falsas, o en inglés fake news, siempre van a suceder. En este momento hay más peligro de que esto pase y nos dan muchas noticias mentirosas como si fueran verdaderas. El periodista siempre va a tener el reto, y en esta época, de cotejar la veracidad, la certeza de que lo que está emitiendo es una información real. Miren con el caso de Miguel Uribe, el senador, que se debate hoy entre la vida y la muerte, víctima de un atentado criminal, que anteayer circuló un comunicado diciendo que se había muerto y no se murió. Ustedes se dieron cuenta de eso. Entonces, ese es el reto, por siempre verificar la información. Sí, definitivamente es muy necesario no difundir información sin verificar, y más nosotros como periodistas. Claudia, ¿cómo creen que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a los retos actuales de la profesión? Otra pregunta demasiado pertinente para digamos, los riesgos y los retos que tenemos en el periodismo actual en las facultades de comunicación. ¿Qué pasa? Lo mismo que acabo de decir, como que ustedes de un celular, hoy pone el celular en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, lo pone en un modo que se llama en vivo, live, y resulta que cualquier ciudadano que no haya pasado por una facultad de comunicación puede, entre comillas, abro comillas y cierro comillas, ser periodista, creerse periodista. Ustedes no sé si recuerdan y se dan cuenta, es muy famosa una sección de un noticiero de televisión que dice: el periodista soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ahí? Transmiten reels, videos que la comunidad les envía, sobre todo sobre problemas de orden público, atracos que suceden, asesinatos, pandillas, fosas, accidentes en las calles. Pero ¿qué pasa? Y uno ve ciudadanos comunes y corrientes transmitiendo. ¿Qué pasa? Esas personas no han pasado, como ustedes y yo, por una facultad durante 4 años, durante 5 años formándose, luego haciendo una especialización en donde uno le enseñan de ciencias humanas, de sociología, psicología de masas, o sea, de economía, de estadística. Tenemos una formación integral para poder manejar con ética y con transparencia y veracidad la información. Cualquier ciudadano, en medio del ímpetu, con un celular, llega y transmite una cosa y tergiversa la información o le da una interpretación errónea de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día el periodismo está bajo ataque por los ciudadanos con un celular en la mano,
que pueden transmitir cualquier información, y también por los llamados influenciadores. ¿Qué pasa? Que un influenciador a veces no ha terminado ni siquiera el bachillerato y termina diciendo, hablando en un lenguaje vulgar, transmitiendo y reproduciendo cosas, como les digo, una realidad distorsionada y una muy baja educación. Vuelven valores los antivalores. Entonces, ese es el riesgo, y las facultades que deberían hacer frente a esto. Hombre, yo pienso que deberíamos, inclusive desde los gremios, desde un gremio como CIPA, como bueno, las diferentes asociaciones de periodismo, de medios de comunicación que hay en el país, con las facultades sentarnos a construir un proyecto de ley para que hayan unas reglas. Yo no hablo pues de una tarjeta profesional de periodista que primero existió en el país y ya no existe, pero que hayan unas reglas y unas normativas también de quiénes son los llamados a realmente hacer parte de los medios masivos de comunicación y de los medios digitales. Cualquier ciudadano, cualquier influenciador que terminó el bachillerato, que no tiene una estructura profesional, o somos nosotros. Deberíamos defender la profesión y poner unos límites y que el Congreso legisle. Eso yo es lo que creo que se debería hacer desde las facultades y desde nosotros los agremiados que somos dolientes del periodismo, los profesionales. Estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio de la profesión? Bueno, realmente les quiero decir, mis queridos colegas, que aunque los periodistas no debemos perder jamás la humanidad, porque la humanidad es la que, o sea, digamos, las emociones y ser humano, tener buen corazón, apoyar y ayudar a los que no tienen voz, porque para mí el periodismo cumple esa función social de darle voz a los más vulnerables. También es, digamos, ese reto y ese reto que corremos y que a mí me ha pasado es dejar una distancia entre la fuente de información, entre el ciudadano, entre el entrevistado, entre el protagonista de la noticia, que puede ser la situación, el hecho o la persona, puede ser la protagonista, y yo misma. ¿En qué sentido? Cuando la persona está afectada, ejemplo, hay una catástrofe, se desborda un río. Aquí, mientras, para que, pues, atender a las personas, y si ellos siempre intentan salvar las vidas, pero muere alguien en el quirófano, pues eso no los va a destruir, y la depresión profunda no los va a dejar volver a operar e intentar seguir salvando más vidas. Tienen que salir del quirófano a dar las noticias. A nosotros nos toca tener nuestra mayor objetividad posible para poder dar las noticias más duras que suceden, las noticias duras, crueles, violentas, sin perder la veracidad. Entonces, tener un grado de humanidad y de periodismo, dosificar eso, es como para mí el mayor reto periodístico. Claudia, ¿usted cree, de acuerdo con lo que le ha tocado vivir como periodista, si hay libertad de prensa en Colombia? Esa pregunta es la pregunta, pues todas han sido súper importantes, pero es una pregunta que me pone a pensar tanto de ancho como de largo. ¿Qué te digo yo? Yo pienso que la libertad de prensa en Colombia está bajo ataque, y está bajo ataque en especial con el gobierno actual. Pero también ha sucedido que hemos sido reprimidos y que la libertad de expresión está en riesgo en general durante varios gobiernos. ¿Por qué? Porque nos quieren coartar realmente esa libertad de expresión y de información. ¿En qué sentido? Es que las empresas periodísticas están cooptadas por los medios económicos, tienen intereses, los dueños, me refiero, de las grandes cadenas, son emporios económicos que siempre tienen una ideología. Entonces, ¿qué pasa? Que uno sabe, y no voy aquí a mencionar nombres de cadenas nacionales importantes de medios masivos, pero hay una orientación de una empresa periodística en donde ellos están apoyando, ejemplo, la ideología conservadora, los otros la ideología liberal. RTBC en este momento, y así ha pasado en Teleantioquia muchas veces, el canal regional y el canal local Telemedellín. ¿Qué pasa? Que dejan de ser el canal de nosotros los ciudadanos, que no debería dejar de ser, por volverse la voz gubernamental. Entonces, Telemedellín y Teleantioquia terminan siendo las voces del político de turno, del gobernante que está ahí. Entonces, cuando fue Luis Pérez el gobernador o Aníbal Gaviria, todo era a favor de Aníbal Gaviria y en contra de los contradictores políticos de ellos. Así está pasando con RTBC hoy. RTBC hoy es la voz del presidente Petro. Haga bien o haga mal las cosas, que él ha tenido aciertos en su gobierno y también grandes desaciertos, como en general todos los gobernantes, esa libertad de expresión está coartada, porque el director del noticiero
te dice realmente cómo tienes que dar la noticia. No, la noticia tienes que darla a favor de Petro. No, pero a favor de Petro es porque la ley realmente le sirve a los colombianos o porque simplemente le quiero hacer favor al presidente, que es el que gobierna RTBC. Entonces siento que la libertad de expresión siempre está bajo ataque. Por eso me encantan emisoras culturales como la Universidad de Antioquia o una emisora como la de ustedes, una radio como la de ustedes, Radio Zipa Estéreo, en donde estamos cobijados por un gremio, en donde uno sabe que por lo menos hay más imparcialidad y mayor libertad de expresión. Pero realmente la libertad de expresión en Colombia está bajo ataque. Los periodistas deben responder a la línea editorial que le imparte el director del medio, y que eso se lo imparte, como les digo, el dueño del medio, que son empresas económicas que se deben a ciertas ideologías. Así que no hay una verdadera libertad de expresión en Colombia, para mí. Claudia, por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo, a los comunicadores sociales de Colombia y el mundo? Muy bien. Yo digo que cuando un periodista nace y se hace, pero un periodista nace. Cuando yo les conté mi historia de que yo desde pequeña jugaba con las muñecas y con el micrófono, usted nace con ganas de servirle a los demás, a la sociedad en la que usted está, al barrio, al vecindario donde nació, a la familia, ¿cierto? Al conglomerado cultural y social en el que usted se mueve, el país, el mundo, porque usted nace con eso. Pero entonces obviamente el oficio, la actividad se aprende en las facultades. Yo les pido que si ustedes realmente sienten la vocación de ser periodistas, luchen, a pesar de que ya se están dando cuenta de los riesgos y los retos que tenemos, luchen porque usted trate de tener la mayor imparcialidad posible, la veracidad más grande y de darle voz a las comunidades más vulnerables. Miren, los poderosos no tienen un solo micrófono a su favor, una sola emisora de radio, sino decenas y cientos de emisoras. Ellos tienen el dinero para comprar con pauta publicitaria la información que necesitan que se dé. En cambio, las personas siempre más vulnerables, que es el pueblo, que es la esencia de la sociedad, la base social, los que son oprimidos y están en condiciones de extrema vulnerabilidad, no tienen esa facilidad. Periodista, por favor, no pierdas tu conciencia social y siempre conviértete en la persona que le da voz a aquellos que no tienen voz. ¿Para qué? Para que toda la base social más grande pueda tener derecho a expresar las injusticias que se cometen, las necesidades que tienen, a ver si desde el periodismo nosotros somos capaces de transmitir denuncias, injusticias, para que se acabe un poquito, desde mi pequeño universo, desde tu pequeño universo, si me escuchas, periodista y estudiante de comunicación, que se acabe tanta inequidad y tanta injusticia social. Es decir, siempre ser idealistas con los pies sobre la tierra, de apoyar a los que menos oportunidades tienen, desde dándoles voz desde el periodismo a sus historias, a sus luchas sociales, a sus necesidades. Eso les digo. Hoy estuvo como invitada en nuestro programa institucional Cuartilla Radio la comunicadora social Claudia Consuegra Peña. Claudia, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, por compartir sus experiencias y sobre todo por contarnos sus opiniones tan importantes para todos como periodistas y para los estudiantes. Gracias, Oila, a ti, gracias a Abraham y a todo el equipo profesional y técnico que está con ustedes produciendo hace tanto tiempo para bienestar de la sociedad el programa Cuartillas Radio, que es una producción de Radio Zipa Estéreo en conjunto con la gran emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos encontrar. Gracias a toda su audiencia. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. La sección Hablemos Bien del programa Cuartillas por Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy volvemos al atractivo tema de la etimología, la búsqueda del significado por el origen de las palabras. Nos han preguntado por la etimología de la palabra radio, muy vinculada por obvias razones con nuestro trabajo como comunicadores sociales y periodistas. Hemos consultado en diversas fuentes
y una apreciación que parece muy aproximada a lo cierto y a lo creíble, la hemos obtenido del chat GPT de inteligencia artificial. Dice lo siguiente: la palabra radio tiene dos orígenes etimológicos principales. Por un lado, se deriva del latín radius, que significa rayo o hilo, y se refiere a la forma en que se emiten las ondas electromagnéticas en la tecnología de la radio. Por otro lado, la palabra radio también se utiliza para referirse al elemento químico descubierto por Marie y Pierre Curie, y su nombre también proviene del latín radius, debido a la emisión de rayos o radiación que caracteriza este elemento. El término radio como tecnología se relaciona con la idea de rayo o emisión de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio sin necesidad de cables, a diferencia de las comunicaciones por cable. En este sentido, radio se refiere a la forma en que la señal se transmite como un rayo que se propaga. El elemento químico radio, descubierto por los Curie, también se llama así por su capacidad de emitir radiación, de manera similar a un rayo. La radiación emitida por el radio es la que le da su nombre. En resumen, la etimología de radio se relaciona con la idea de rayo en latín, tanto para la tecnología de transmisión de ondas como para el elemento químico que emite radiación. Queda dicho, esta definición o esta aproximación a la definición etimológica de radio la hemos obtenido gracias a la colaboración, entre comillas, del chat GPT, la inteligencia artificial, y al confrontarla con las definiciones de diversas fuentes autorizadas de la academia, fuentes gramaticales, centros de pensamiento y de difusión del idioma, encontramos que es bastante acertada. La sección de Hablemos Bien por el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. La Gobernación de Antioquia lanza el programa Becas Jóvenes Palante Antioquia, una iniciativa que abre oportunidades en todo el departamento. Se entregará más de 5.700 becas para estudiar en 15 universidades e instituciones de educación superior. Las inscripciones están abiertas desde el 19 de junio hasta el 20 de julio para acceder a más de 100 programas técnicos. Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en la página www.corporaciongilbertoecheverry.gov.co. Cada beca cubre el 100% de la matrícula y ofrece un apoyo económico de hasta 500.000 pesos por estudiante. Será operado por la Corporación Gilberto Echeverry Mejía bajo la coordinación de la Secretaría de Educación de Antioquia. Este es el momento para que los jóvenes antioqueños den un paso firme hacia su futuro, con educación, oportunidades y respaldo institucional. El evento cultural realizado por el Grupo Radiofónico Colombiano Prisa Media reunió a empresarios, académicos y líderes de opinión en la inauguración del primer Festival del Pensamiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia a comienzos de junio de 2025. El municipio recibió a diferentes personalidades del entorno nacional para debatir temas sobre el impacto de la polarización, la desinformación tóxica, la proliferación y manipulación de noticias falsas en redes sociales que desestabilizan y repercuten en la psiquis de las masas. El papel de las emociones en la política, la crisis de la desconfianza en las instituciones y la dificultad de la búsqueda de la verdad en el acontecer noticioso. En la agenda cultural, uno de los temas más discutidos fue el rescate de la verdad a todo nivel. Los panelistas invitados a este primer Festival de Pensamiento
concluyeron que hay que fortalecer las instituciones, reconstruir la confianza, recuperar, reivindicar la razón y el humanismo que se ha venido desdibujando por la falta de credibilidad. Hay que buscar la forma cómo mantener la verdad en un contexto de noticias falsas. Hay que lograr estrategias para defender la verdad en esta era digital. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Antonio Estrada Saldarriaga, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez, la practicante en comunicación social Margarita Sierra López de la Universidad Católica Luis Amigó. ¿Y quién les habla? Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.